Hola, José. Checo, ¿qué tal? Bien, ¿sabes que he estado en Grecia? Sí, he visto tus vídeos de YouTube de los viajes. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad que es muy bonito todo, menos Creta, que es un asco. ¿Unas concretas? Perdona, pero yo ya he comido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Juego Olímpico Señor, y ha salido el sorteo y posible bombazo, ¿no, Pacheco? bombazo, bombazo. Ha tenido mala suerte, la verdad que ha tenido mala suerte, ¿eh? Bueno, posible un bombazo en segunda ronda, Djokovic contra Nadal. Nadal. Pues sí, la verdad que era previsible, pero hombre, no me ha gustado que hubiese con Djokovic, la verdad que no. Pero bueno, la vida es así, los sorteos son así y Nadal no tiene ranking. Bueno, a ver, yo prefiero, ya que le tendría que tocar a uno gordo, Bueno, que lo tocara pronto. pero no. De todas formas, no adelantemos acontecimientos Sí. porque Nadal hoy tenía entrenamiento con el alemán Jan-Lennard Struff. Bueno, con Zverev. ¿Con el Zverev? Sí, con Zverev lo que pasa es que al cancelarlo, Zverev ha entrenado con Struff. Vale. Entonces Nadal no ha entrenado hoy, entonces no sabemos por qué, no sabemos los motivos, pero las alarmas están ahí. Veremos a ver si peligra su participación en los Juegos Olímpicos. A ver, dicen que tiene cargados los isquios y que por eso, como está un poquillo cargaete, pues ha preferido no entrenar, no forzar y descansar. Pero bueno, primero tiene que jugar, como tú dices, Sí, primero sí. empezar, a ver si juega, luego le toca con Fusovic y le tiene que ganar y luego ya enfrentarse con Djokovic, porque Djokovic juega en primera ronda con el australiano Ebder, que no tiene ni ranking, Pues ya ves. no tiene ni ranking, que es un jugador de hace un montón de años que solamente juega dobles, 36 años tiene, o sea que es un partido... Y en tierra. Es un partido que, vamos, que Djokovic eso en 2 lo va a ventilar en 1 hora, o menos. Bueno, vamos a ver cómo está Djokovic después del balapalo de perder la final en Wimbledon. Eso, Djokovic no tiene problema, ahí está perfecto. Yo lo que veo que ya, si todo va como tiene que ir y se enfrentan en segunda ronda, yo a 5-6 no le doy ninguna posibilidad a Rafa. A 5-6 no le daba ninguna posibilidad. A 3 tiene una mínima posibilidad. Pues ¿Cuál yo, es la mínima posibilidad? Pues yo discrepo de ti, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Que a 5 te tendría más? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que a 5 sets, yo creo que sí tendría más posibilidades. A ver, estamos hablando, a día de hoy, a lo mejor, sí, a lo mejor a 3 tendría más posibilidades, pero Sí, a 5 sets, siempre Nadal a 5 sets en Roland Garros ha sido mucho más fiable que Djokovic. Pero Siempre, bueno, siempre. hablamos con las consecuencias de hoy en día, porque el Nadal viene de cómo viene. Exactamente. del torneo de Suecia y viene un poco Suiza. Suecia. Gastad es de Suiza. Es Bastard. Gastad. Vale, bueno, Bastard. Ya. Que estaba diciendo que viniendo de donde viene, en situaciones normales estaría contigo. 5-6, pues mira, pues bien, porque va, no, perita. Pero ahora mismo 5-6 le queda muy largo a Rafa, le queda larguísimo. Tal y como está, no llega con buen físico, no llega con ritmo, 5-6 le quedaría larguísimo. Hombre, eso está claro. Y más con Djokovic. No llega, sobre todo yo creo que con ritmo sí está llegando. Yo creo que más o menos los partidos que ha jugado en el torneo de... Basta. Eso, basta ya. Le han venido bien. Quizá le falte un poquito más de físico para los partidos estos tan trascendentales. Creo que van por ahí los tiros. Yo lo que veo que eso, en situaciones normales, yo lo veo más asequible, más asequible. Alguna posibilidad, un 5 o un 10% de que pueda ganar, porque a 5-6 no le daba prácticamente nada, ¿no? Y luego que jugando contra Fucsovics, si ganara Fucsovics, Fucsovics es mucho peor que Djokovic, pero tiene un juego parecido que le puede servir bastante a Nadal como entrenamiento, porque Fucsovics tiene buen saque, tiene buena derecha, tiene un revés a 2 manos
que no se va a echar para atrás, sino que le va a presionar hacia adelante, no le va a permitir dejar meterse en la pista a Rafa y sin meterse él dentro, y va a ser un entrenamiento muy bueno para Djokovic. Y mientras Djokovic, pues contra el australiano Ebder, pues no va a tener mucho ritmo que digamos. O sea, va a llegar fresquito, pero no va a llegar con ritmo. Y a lo mejor le puede sorprender al siguiente partido con Nadal, no lo sabemos. Pero Sí, pero bueno, puede haber esa pequeña diferencia. Pero vamos a ver si Nadal es capaz primero de jugar y después de ganar su primer partido. Eso es lo más lógico es que gane Djokovic. Pero a mí yo lo que más me quedo ahora mismo antes de empezar los partidos es las imágenes espectaculares que han protagonizado Carlitos Alcaraz con Nadal en la previa, digamos, de los entrenamientos y tal, y en la Villa Olímpica. Todo el mundo se quería fotografiar con ellos dos, eran, no sé, marcaban sí. territorio español ahí. Nadal y Alcaraz, eso me gusta mucho porque son dos jugadores que se quieren mucho en el circuito, sobre todo Rafa. Rafa es muy querido y sobre todo en París, aunque recordemos que Rafa en su inicio no era tan querido en París. Pero bueno. Es histórico, también habrá mucha gente que se hará foto con Murray, que se va a retirar. Exactamente, que también se va a retirar. Hay gente que se haría foto con Djokovic, lo que pasa es que Djokovic no se va a quedar, se queda en un hotel, no está en la Villa Olímpica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es especial? No, bueno, lo tiene planeado, sí, no va a jugar doble tampoco. Es especial. Él es especial. Se va a centrar ahí en... Él es especial, claro. Se va a centrar porque puede que sea... Es su última oportunidad. Es su última oportunidad para jugar, o sea, para ganar. Para ganar oro. Bueno, recordemos hace 15 años que estuvo no, ganó el bronce. Hace 15 años ganó el bronce. Jugó con Nadal. Con Nadal, precisamente. Nadal ganó hace 15 años el oro. El oro, sí. Vamos, es el único jugador en la historia junto a Andrea Agassi. Bueno, no sé lo que voy a decir. Junto a Andrea Agassi, que tiene el Carer, ¿cómo se dice? Carer Golden Slam, que son los jugadores que han ganado los 4 Grand Slam y el oro olímpico. Ah, vale. El cuadro de los dos, tanto de Djokovic como de Nadal, a partir de segunda ronda, pues podría ser luego Fils o Arnaldi, luego Tsitsipas o Baez, luego Zverev o Fritz, y luego ya, bueno, ya una hipotética final o la calle de Carlitos, etcétera, que ahora la vamos a comentar. Pero bueno, Nadal lo tiene muy complicado, no solo de pasar la primera ronda, diría yo, sino de, bueno, la segunda con Djokovic, bastante complicado. Bastante. Yo creo que Nadal sí lo tiene muy complicado, pero... Todavía no está al nivel como para... No. Yo creo que todavía no, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo la esperanza de Nadal sería ganar el oro olímpico en doble con Carlitos. Yo creo también lo va a tener difícil, ahora lo comentamos, pero bueno, ya veremos. El cuadro de Carlitos le toca en primera ronda con, no sé si lo voy a pronunciar bien, que es Javib o Javib, no sé cómo, es un jugador libanés que no tiene apenas ranking, en fin, eso va a ser... Javib. ¿Con B? Como yo que soy Javib ha acabado en B, Javib. No. Luego le tocaría con Norrie o Grisport. En teoría no tiene que tener problemas. Luego ya un poquito de nivel hay jugadores de tierra, Tabilo o Echeverry. Pero bueno, Carlito es el súper favorito, porque no está Sinner, que se ha bajado por lesión. Hombre, bueno, por enfermedad, ¿no? Sí. Si nos vamos a los datos, evidentemente Carlito Alcaraz es el máximo favorito. Hombre, a mí me encantaría ver una final entre Carlito Alcaraz y Rafa Nadal. Sería histórico. Eso es soñar demasiado, pero si no se puede porque Rafa cae con Novak Djokovic, pues lo suyo sería que Carlitos Alcaraz consiguiese su primera medalla de oro. Es el máximo favorito. Luego le podría tocar con De Minaur o con Tommy Paul. Eso tampoco, en teoría. En teoría en tierra bien. Y luego semifinales con Medvedev o con Casper Ruud, que yo en tierra espero que, aunque no esté en su mejor momento tampoco Casper Ruud, pero bueno,
Supongo que al jugar en Roland Garros y cada jugador que siempre juega cuando juega con su país tiene una motivación extra, pues Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. El Pérez le puede dar susto. Pero es uno de los también de los favoritos. O sea, Le puede dar susto a Carlitos, ¿eh? Sí. No hay que descartarlo tampoco, ¿eh? Vamos, sí, bueno, es una hipotética final, en tal caso. Bueno, a ver, los españoles también participan Jaume Munar y Pedro Martínez, ¿vale? Lógicamente, pues no van a tener opciones de medalla. ¿Qué te parece, Pacheco, la polémica esta de Jaume Munar y Pedro Martínez, esas declaraciones que hicieron? Porque al principio no iban a jugar los Juegos Olímpicos y bueno, como se bajó David Obi y Carreño no va a jugar individuales, pues han entrado ellos, pero claro, se estaban protestando de que, en fin, que para ellos igual no juegan otros Juegos Olímpicos, era una oportunidad, ¿no? Y claro, y Nadal está ahí que no tiene ranking ahora. Bueno. Tiene ranking protegido, pero que decía, ¿por qué va Rafa y nosotros no, que tenemos mejor ranking? Vale, pero precisamente porque tiene ranking protegido. Rafa cuando se lesionó era el número 9 del mundo, creo que era, y tiene una serie de torneos que puede usar con el ranking protegido y ha elegido este como tal, y yo pienso que está en su derecho de usarlo como más le convenga. Yo creo que las protestas son en cierta medida razonables. Lo entiendo por un lado porque es una oportunidad que dice, bueno, es que no voy a tener otra. Es que igual no tengo otra de jugar los Juegos Olímpicos, pero por otro lado... Pero si no tiene otra, haber currado, haber currado. No, si no es culpa de ellos. Por otro lado, es que las leyes son las leyes. Entonces, si van jugadores tienen ranking protegido, pues van, porque igual que Rafa, pues va a brincar. A Murray, aunque Murray también se ha bajado de individual, pero bueno, que iba con ranking protegido, Nishikori. Nishikori también. Y otra pregunta que te quería hacer, porque claro, David Obi, que podía jugar también los Juegos Olímpicos, que es joven y puede jugar los siguientes, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Tienes la oportunidad, no sabes si el tren va a pasar otra vez, pero bueno, él ha decidido no ir a los Juegos Olímpicos y centrarse en jugar ya todo lo que queda de año en pistas rápidas, que no quiere pasar por tierra y luego pistas rápidas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tiene su parte de razón. Tiene su parte de razón porque yo creo que David Obi necesita bastante ritmo. La temporada que ha tenido no ha sido muy buena, que digamos, y entonces el cambio de superficie le puede perjudicar para intentar, como yo he dicho, de volver al ritmo que se espera de él. Entonces yo creo que no es mala opción. Hombre, sí que es cierto que las opciones de volverlo a jugar también los Juegos Olímpicos se limitan mucho, porque David Obi creo que tiene 24 o 25 años. Y bueno, y los años pasan y dentro de 4 años no sabemos cómo vamos a estar. Entonces, y él pues no sabe, tampoco sabemos cómo va a estar en el de ranking y eso. Entonces, en parte le doy la razón, pero bueno, yo creo que no es mala idea lo que ha hecho. Yo creo que no es mala idea, no lo voy a criticar. No sé, vamos, yo tampoco, bueno, él sabrá, supongo que lo habrá meditado bastante y ya está, habrá decidido que es lo mejor para él y tampoco lo veo yo que él estuviera muy bien de nivel como para decir, oye, es que no voy a ganar medallas, ¿para qué voy a ir? Pero es una experiencia, tío, y siempre jugar por tu país es otra cosa, que es que no ha jugado Copa Davis él tampoco. No, pero bueno, yo qué sé, yo creo que si él había tomado esa decisión por algún motivo, eso es evidente. También ten en cuenta una cosa que, corrígeme si me equivoco, que va a ganar más dinero jugando los torneos ATP que jugando los Juegos Olímpicos, y ni todo el mundo nos movemos por el bill metal. Y él, pues a lo mejor en este caso ha primado esos motivos, tanto el tema económico como el tema de confianza que necesita. Bueno, pues... No lo veo mal, no lo veo mal. En los dobles tenemos a Carreño con Granollers, que bueno, Granollers es el número 1 en doble, ¿vale? Pues, con Ceballos.
yo creo que a Carreño le puede venir bien, una muy buena pareja. Lo que pasa es que juegan contra los números 1 del ranking, o sea, del ranking de los Juegos Olímpicos me refiero, lo que a veces es el número 1, que son los italianos Vavasori y Bolelli. ¡Buah! En fin, va a ser una primera ronda bastante... Bueno, eso lo vimos aquí en la final de la Copa Davis aquí en Málaga hace unos meses. Sí. Lo que pasa es que, bueno, unos Juegos Olímpicos no es lo mismo y es en tierra también. Y es especialista en doble y este hombre, pues... Carreño tiene buen saque, es sólido de fondo. Bueno, sí, bueno, yo creo que incluso puede ser incluso más peligroso que cualquier otra pareja, porque combinan las dos vertientes de un doble, jugar bien de fondo y jugar muy bien de... La ventaja que van a tener los italianos es que llevan mucho tiempo jugando, están compenetrados. Claro. La pareja española no, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, me imagino que habrán entrenado o estarán entrenando sí, pero bueno, no es lo mismo, ¿no?, que tener ya una inercia de haber entrenado ya juntos, ¿no? Que lo que le pasa también a Carlito y a Nadal, que Carlito en las redes sociales ha dicho, bueno, ¿cómo nos llamamos? Pues con Federer y con Nadal era Fedal y nosotros ¿cómo nos llamamos? Y al final pues se ha bautizado como Nadalcaraz. Pero a mí Nadalcaraz no me gusta mucho. No, a mí tampoco. Y yo he puesto aquí Alcatal. Tampoco me gusta. ¿Y tú cómo lo mezclarías? Yo es que esas cosas no he pensado en ellas mezclarlas, sinceramente. Hay que jugar a eso ahí como una fusión Goku-Vegeta. Sí, pero yo no, a mí los programas de Goku no lo vi en su momento, la verdad. Pero bueno, yo qué sé, es una pareja bastante que va a atraer mucho público y va a atraer... Mucha presión para ellos, tío. Mucha presión porque no es una pareja que a priori diga, no, es que tiene que ganar el oro porque son tal. leyendas, Pero, ambos dos son leyendas del tenis. Pero mucha presión porque dice, Nadal ya ha ganado su oro en dobles y Carlito juega muy bien en la red, juega muy bien los dobles. Y la presión de jugar con tu ídolo, los Juegos Olímpicos, no la ve Carlito. Yo creo que Carlito no, a día de hoy, creo que ya ha madurado lo suficiente como para haber superado esa presión de jugar con Nadal, de compañero. Pero bueno, No sé. hombre, la verdad que tiene que ser impactante ver a Nadal con Alcaraz. Recordemos, hay imágenes por ahí, por internet, que figuran que Nadal ya había ganado 18 Grand Slam y Carlito era una cosita así y se le veía, ¿no? Y ahora resulta que están los dos ahí pugnando por a ver quién es el mejor de la historia. Dos generaciones, ¿no? Que acaba una y empezando otra. Exactamente. Que es complicado que se dé eso. Pero es bonito, o sea, es bonito porque además son dos estilos de juego muy distintos, Además que incluso dentro de la escuela española, que ya sabemos cómo jugamos todos los españoles, en plan pasando bolas, pero además, tiene que ser una pareja bastante atractiva de ver. Yo creo que nos vamos a divertir. Esperemos que sí. Aparte podría ser, no podría ser la última vez que jugaran juntos, porque se podría repetir en la Leiber y ya veremos si en la Davis. Pero bueno, en la Leiber seguro. En la Leiber ambos dos van a ir, con lo cual también puede darse la casualidad de que jueguen juntos. Sí. Ellos juegan contra los argentinos Máximo González y Andrés Molteni, que también son asiduos al circuito de doble, con penetración que tendrán, pero hay que demostrar ahí la calidad de Rafa y de Carlito, que Carlito está para que le echen lo que sea, pero Nadal, si va avanzando en individual, como lleve las dos cosas para adelante, vamos a destrozar a Rafa. Sí. Y en el cuadro femenino hay jugadoras que no van a estar, como Sabalenka, por ejemplo, que sería una de las favoritas, y Badosa, que tampoco va. Las únicas que van nuestras son Buxa y Sara Sorribes, que en individual
pues tampoco podemos aspirar a que lleguen lejos. Sara Sorribe en tierra es buena, es muy rocosa, pero sería sorpresón que llegara a semifinales. Pero, en fin, muy complicado. Y en doble igual sí, ¿eh? En doble habría que verlo, ¿eh? Yo es que, perdonad chicas, pero veo el nivel de tenis español en chicas bastante bajo con respecto a otros países. Y como no nos pongamos las pilas y trabajemos para conseguir que las chicas que están trabajando duro y están intentando hacerse un hueco en el circuito para que el día de mañana podamos disfrutar del tenis femenino también, lo veo muy complicado, ¿eh? Esto está muy difícil, la verdad. Yo lo siento por las chicas, pero las chicas no van a conseguir En este el año. cuadro de chicas no veo yo. No tenemos, a nivel individual, no tenemos esa ilusión. A nivel doble, bueno, todo puede pasar a nivel de doble. Y encima con Paula Badosa, que también se ha bajado del... Sí, está bueno. Jessica Bouza, que viene de Wimbledon, no tiene ranking para jugar, y también hay mucha gente que de Wimbledon no ha querido ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Porque esa es otra cosa de los caprichos del calendario, que juegan Roland Garros y ahora va a Wimbledon y Hierba y ahora otra vez Roland Garros. A lo mejor todos los que se han dado de baja... Claro, porque ya el calendario es dura ya lo que viene. Claro, por el cambio de superficie, incluyendo a Davidovic, quizás se hubiesen apuntado. ¿Qué pasa? Que a jugar hierba, ahora tierra, ahora dura y antes otra vez tierra, pues los jugadores la verdad que se vuelven locos en ese sentido. Entonces, hombre, es una experiencia bonita jugar los Juegos Olímpicos, pero la verdad que sinceramente para el tema del circuito y seguir jugando en el circuito, los meses que quedan creo que es complicado, es muy complicado eso. Entonces hay muchos que se han bajado por ese motivo. Y ya nada, para terminar, Pacheco, un par de noticias, curiosidades. Bueno, en fútbol, por ejemplo, han empezado los Juegos Olímpicos ya a jugar partidos. Ya ha habido lío, ya ha habido lío. Y la seguridad está siendo un poco regulera, ¿vale? Porque hay gente que salta al campo, etcétera. Bueno. Han habido robos en la Villa Olímpica, que se han llevado cosas de los deportistas. Y las camas. ¿Por qué son de cartón, las camas de Pacheco? cartón. ¿Por qué crees que han puesto eso de cartón? Pues yo qué sé, tío. Hombre, ¿no lo sabes? No. Hombre, Pacheco, eso es para que no hagas tonterías de habitación en habitación y de uno con otra, tal y cual. Para que no haya triqui-triqui-traca. Si quieres, búscate la vida. Sí, hombre, ya. Pero la verdad que, bueno, que el fútbol siempre se ha caracterizado por sus salidas de tono. Y no me extraña lo que está pasando ahora en el fútbol en Marruecos, no sé qué historia, 2 horas de suspensión. Sí, pero que la seguridad al principio no... Sí, porque... Yo... Tienen que mejorarlo un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Yo sinceramente, estas cosas, ya sea en el mundo del fútbol, en el mundo del baloncesto o en el mundo del tenis, esta salida de tono o de los aficionados o de los propios participantes, yo sinceramente pondría una mano dura. Pero mano dura. O sea, todo el mundo que, por ejemplo, en el caso de Djokovic, rompe raqueta, primer insulto, coge tus cosas y te va a tu casa. En fútbol, primer altercado, primera trifulca, primer ¡pum!, a tu casa. Primera tontería, falta de respeto a los jueces de silla, jueces de línea, árbitros en líneas generales, equipo eliminado. Y se acaba todas las tonterías. Las últimas predicciones, Pacheco. Dime, en general, ¿cuántas medallas vamos a tener los españoles, en general, todos los deportes? ¿Y cuántas medallas vamos a tener en tenis? ¿Vale? Todos los deportes, si llegamos a la treintena... Te recuerdo que la mejor fue Barcelona 92 en casa y tuvimos 22 medallas. 22. O sea que te pones 30... Ya me he pasado yo. Ojalá, ¿no? Es que ojalá, pero... El Alzheimer me puede, chicos. No me acordaba yo de ese dato. Pues la verdad que, tal y como está ahora... Yo soy optimista, en general.
Yo si supera las 10 va a hacer mucho. Va a hacer mucho. ¿Y en tenis cuánto ganamos? En tenis yo creo que vamos a ganar una. De Carlitos. Vale. Yo voy a ser un poquito más optimista. En general yo creo que vamos a ganar más de 20 medallas. ¿Vale? Más de 20 medallas. Vamos a estar ahí con Barcelona, 92, y con un poco de suerte igual lo superamos. Pero yo creo que vamos a estar por ahí. Mira, en piragüismo sí podemos tener alguna... No, hay mucho deporte que estamos ahí. Que estamos ahí. El tenis es uno de ellos, claro. Y el tenis... Y el fútbol femenino. Bueno, también, claro, que hay muchos deportes en los que podemos ganar medallas, ya sea oro, plata o bronce, ¿no? Y en tenis, ojalá te pudiera decir 2, pero estoy contigo que va a ser una. Yo creo que va a ganar Carlito la medalla de oro, que yo creo que se lo merece. Yo creo que este año, si Carlito no le entra las pájaras, yo creo que Carlito va a ganar una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, y yo voy más allá. Yo creo que va a volver a ganar el Open de Estados Unidos. Pues nada, dejadnos en los comentarios a ver cuántas medallas creéis que vamos a ganar. Y nada, Pacheco, ¡viva España! Vamos a ver. ¡Viva España! ¡Vamos, Rafa! Aquí dentro de una ¡Vamos, semanita. Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Carlito! Suerte a todos los jugadores y jugadoras y deportistas. Suerte. ¿Ya está?